La pandemia por la COVID-19 le permitió al planeta tomar un breve respiro de las emisiones masivas de gases de efecto invernadero. Todos recordarán las imágenes de los animales tomando sus espacios e incluso algunos que se creían extintos aparecieron. Aunque suene catastrófico, los especialistas apuntan que las emisiones son acumulativas y esta pausa no fue nada significativa. Los fenómenos climatológicos que hoy se están viendo en estos momentos, como tormentas tropicales, depresiones, huracanes e incendios, seguirán siendo más intensos y frecuentes. Durante estos últimos meses hemos sido testigos de los estragos que ha dejado el calentamiento global. Me encuentro sobre escombros que dejó un deslave provocado por las fuertes lluvias en la población de Las Tejerías, en Venezuela, estado Aragua, a una hora de la capital. Un país que por su situación geográfica en 150 años no había sido afectado en 7 oportunidades por este tipo de fenómenos hasta la tormenta Brent. Se cuentan por decenas los muertos y desaparecidos y por cientos las familias damnificadas. Y esta escena se replica en el mundo. Cambio climático, el suicidio de la humanidad. Pongamos el punto en la I. Los estudios más recientes, elaborados por organismos multilaterales, indican que la crisis climática es cada vez peor e irreversible. Tal es el caso del informe elaborado por el Panel Intergubernamental de Expertos de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El documento, que se hizo público en agosto de 2021 y que arrojó una serie de conclusiones alarmantes en esta materia. Entre algunas destacan: si se cumplen las metas de reducción de emisiones, estas tendrán un impacto lento en la moderación de la temperatura. Podrían pasar entre 20 y 30 años hasta que las temperaturas mundiales se estabilicen. Otras consecuencias del cambio climático seguirán teniendo efecto durante muchas generaciones, como el incremento del nivel del mar, cuyo aumento continuo no se podrá revertir hasta dentro de varios siglos o milenios. Los patrones de precipitación seguirán cambiando. En las latitudes altas al norte y sur, es probable que aumenten las precipitaciones, mientras que se prevé que disminuyan en gran parte de las regiones subtropicales. Los fenómenos relacionados con el nivel del mar, que antiguamente se producían una vez cada 100 años, podrían registrarse con una frecuencia anual a finales de este siglo. Uno de los grandes afectados por el cambio climático es el océano. Su calentamiento y la acidificación, el aumento de la frecuencia de las olas de color marinas y la reducción de los niveles de oxígeno están relacionados con la influencia humana. Estos cambios afectan tanto a los ecosistemas de los océanos como a las personas que dependen de ellos, y continuarán produciéndose al menos durante el resto del siglo. En el caso de las ciudades, algunos aspectos del cambio climático pueden verse amplificados, en particular el calor, ya que las zonas urbanas suelen ser más cálidas que sus alrededores, y las inundaciones debidas a episodios de precipitaciones intensas y al aumento del nivel del mar en las ciudades costeras. La cadena que vincula las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del actual modelo de producción y consumo industrial con los cambios en las temperaturas globales, que han generado cambios drásticos en los patrones climáticos globales, está lejos de romperse, y sus consecuencias serán cada vez peores. Y aunque se realicen los correctivos necesarios, aún padeceremos de un mundo atípico durante las próximas décadas. De seguir la actual tasa de emisiones, para finales de siglo podríamos tener un planeta irreconocible. Los actuales fenómenos extremos como sequías, huracanes y deshielos son solo una muestra de un futuro que todos y todas debemos luchar por evitar. Y lo que vemos es que la situación es realmente preocupante. O sea, el aumento de temperatura ya está alrededor del 1.1%. La meta que nos han planteado en la convención es de 2 grados, tratando de que no pase más allá del 1.5%. Fíjate ya todos los efectos que estamos teniendo con solo 1.1%. La concentración de gases de efecto invernadero ya está alrededor de 416 partes por millón. Si ese número, para poner ese número en perspectiva, antes de la época industrial la concentración era alrededor de 280 partes por millón. Pero todos esos números son números que a veces son muy fríos y nos dicen poco,
estamos viendo los efectos cada vez mayores. El derretimiento de los glaciares no solamente está aumentando, sino que la velocidad de derretimiento está aumentando también, lo que quiere decir que la tasa de incremento en el nivel del mar va aumentando. Los eventos extremos se hacen cada vez más, que es lo que predicen los modelos, y es lo que estamos viendo. Se hacen cada vez más intensos, más frecuentes, y además más difíciles de predecir, que es realmente como la peor situación posible, porque son más fuertes, pero no, es más difícil prepararnos para cuando ocurra. Sin lugar a dudas, el cambio climático tiene que ver con toda esta perturbación que tienen las lluvias en el mundo entero, no solo aquí. Aquí en el Caribe, dicen los expertos que ya no observan el Atlántico, que es el lugar donde se crean las tormentas, las ondas tropicales, los huracanes, que ahora observan el Caribe, porque el Caribe está tan recalentado que genera en horas una masa de agua que se evapora y pasa lo que pasa. El pronóstico del sábado en la mañana, ¿cuál era? Bueno, que el Atlántico, el Caribe estaba más o menos tranquilo. Y en la tarde, una formación de una vaguada increíble. Mucho dolor y angustia se ha vivido en los países golpeados por estos fenómenos climatológicos. En Latinoamérica, Cuba, Nicaragua, Colombia, Estados Unidos y ahora Venezuela han sentido la furia de la naturaleza. Así quedó una de las zonas impactadas luego del desbordamiento de 5 ríos que crecieron producto de las fuertes lluvias que se registraron el sábado en la tarde en el pueblo Las Tejerías, que queda en el estado Aragua a 1 hora de la capital. Solo bastaron 2 horas para que las aguas se llevaran lo que consiguieran a su paso. Mi hermano estaba aquí, teníamos un carro de perro caliente aquí y mi hermano, Alinson, vente, ¿qué me estás llevando, Alinson? Vente, ¿qué me estás llevando? Esta era una corriente aquí, la quebrada salió por aquí. Nosotros lo salvamos, fueron de estos tubos que están ahí. Yo venía por la broma del barbero, y se logró salvar a él y el ancianito que iba con él. Yo creo que se lo entraba. No. Buscan a sus seres queridos, la angustia no para. Cuentan que todo ocurrió muy rápido. A muchas personas no les dio tiempo de salir de sus casas y de los lugares donde se encontraban. El río los sorprendió. Sobre los escombros y troncos quedaron los recuerdos. 5 de la tarde aproximadamente comenzó a sonar ese río fuertemente. Por aquí atrás pasa una quebrada, le dicen la quebrada Los Patos. Todo eso es montaña y se vino hacia acá. Aquí llegó, quedan los mercados, un mercado llamado el Mercado Libre, se llevó todo allí. Lamentándolo mucho, fallecieron muchas personas. Sí, se lo llevó el río. El sol terminó de develar la magnitud de la situación y las consecuencias que llevaron al presidente Nicolás Maduro a decretar la zona como desastre y catástrofe natural. Más de 20 comercios quedaron devastados. Sacan el barro que tapió una de las ferreterías más antiguas del pueblo. ¿Qué perdió? Casi todo. Apenas salió la luz del día y comenzaron los trabajos de remoción de escombros en las vías principales. Hace 51 años que pasó, pero no así como ahorita. ¿Usted perdió su casa? No, pero sí se me metió bastante el agua. El gobierno activó el sistema de gestión de riesgo. Cerca de 1.200 funcionarios están desplegados entre militares, policías, protección civil y bomberos para atender la emergencia. En el puesto de comando organizan las acciones de búsqueda y rescate. Vamos a comenzar con 500 hombres a peinar la montaña y a comenzar a cargar escombros para liberar el sector, ¿no? Con drones visualizan toda el área impactada y buscan posibles sobrevivientes. Se estima que hay más de 50 desaparecidos. Con base a la temperatura que registra el dron y permiten el rango que él tiene, que es hasta 38, mira que es la persona que es hasta 38 grados más o menos, te puede dar un indicio si hay personas con vida en alguno de esos puntos.
Son 23 sectores donde habitan aproximadamente 1.300 familias. La Organización del Poder Popular ha sido clave para dar la información exacta a las autoridades de cuántas familias hay, cuántas calles, cuántas mujeres, hombres y niños. El nombre de las calles. 75 casas colapsadas total. Del resto son parciales. 20 parciales. 20 parciales. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños? Tenemos un aproximado de 115 niños. 115 niños. 115 niños. ¿Algún desaparecido? Tenemos 10 desaparecidos, 4 fallecidos identificados. La vaguada dejó sin servicios públicos a toda la zona, pero los trabajos comenzaron para restablecer la electricidad, la telefonía, el internet. Caída la noche, continuaron las acciones para ganarle tiempo a la lluvia que amenazaba de nuevo. Ha llovido 3 veces más que en cualquier año. Y el día que ocurrió el deslave de gran magnitud aquí en Tejería, llovió en 5 o 6 horas lo que llueve en un mes. Por eso se trajo la montaña completa. Ustedes ven las rocas gigantescas, ven los árboles. Se trajo la montaña, se trajo los árboles, las rocas, se trajo todo. Y esto terminó allá en el río Tuy. No sé si ustedes han visto las imágenes del río Tuy. El río Tuy está como una alfombra gigantesca de árboles, raíces, piedras, desechos. El río Tuy está como jamás en la vida nadie lo había visto. Los daños anuales como consecuencia de lluvias e inundaciones suman decenas de miles de millones de dólares cada año. Los países en vías de desarrollo y países insulares son los más afectados por esta realidad. La temperatura promedio de la Tierra se ha incrementado 1.1 grados centígrados desde 1850 como consecuencia de las actividades humanas industriales. 172 años destruyendo la vida en el planeta. Lo más cumbre que se está destruyendo el propio ser humano. Viéndolo así, las probabilidades de la existencia misma se disminuyen cada día. Quienes vivieron la tragedia del paso del huracán Ian durante casi 7 nefastas horas por Pinar del Río aún no salen de su asombro. Esto metía miedo, eso nunca en la historia, en los 62 años que tengo, nunca había visto un fenómeno así como eso. Los pinareños están tristes, pero no desmotivados, dice a Telesur William Enrique, quien asegura haber vivido las horas más largas de su vida la noche que Ian se ensañó con esta ciudad que ahora se encuentra en labores de saneamiento. Realmente llevo 29 años viviendo aquí y nunca había vivido una historia como esa. Han pasado varios ciclones por Pinar del Río. Mi casa está dentro de 2 edificios y antenoche, me temblaban los pies. Y a las 3:30 de la mañana, cuando salí de estupir los tragantes de la calle para que no se me inundara la casa, veía los ventanales del helipue Isabel Rubio volando, que yo no sé dónde cayeron, porque hoy en la mañana hemos caminado todo el reparto Cuba Libre y no hemos encontrado un ventanal, no sabemos dónde se metieron. William explica que ahora se hace el levantamiento de los daños de familias como la de Carmen, quien vive en la céntrica calle Alameda y el huracán la dejó sin techos. No, aquí se llevó todo el techo. Aquí nos dejó la teja arriba de la casa. Aquí, y mira la cocina sí está sabrosa, que la cocina no puedo entrar así como... Mira. Yo te digo desde que yo nací, es la primera vez que me gustó así. La casa, bueno, el último cuarto, el baño, la cocina, estoy sin techo. Se ve completo.
se lo llevó completo. Y los 2 cuartos que quedan, parece que se los iba también a llevar porque lo que es mucha gotera, cada vez que llueve mucha gotera, no sé qué hacer. ¿Y qué le han dicho las autoridades? ¿Le van a reponer los techos? O sea... No, sí, estamos esperando. Ahora van a llenarnos las planillas, van a darnos los materiales. Un recorrido por Pinar del Río muestra una ciudad devastada. Árboles derribados, parques destruidos, escuelas sin ventanas, tendido eléctrico en el piso. Sin embargo, ya comienza a llegar la ayuda de toda Cuba. La presidenta del gobierno municipal explica a Telesur que aunque los pinareños se sienten heridos ante eventos como este, se caracterizan por ser muy disciplinados y de ánimo positivos. La población ha entendido que tenemos que levantarnos, que tenemos el ánimo de que vamos a avanzar y que vamos a mejorar nuestras condiciones. Los pinareños se mantienen en sus cosas cotidianas, en familia, en el barrio, en las comunidades, todo el mundo cooperando para limpiar y organizar y para después volvernos a incorporar a nuestros centros de trabajo. Hemos escuchado a la población que bueno, es un impacto fuerte, no porque nos sorprendió, porque todos los pinareños saben qué cosa significa un huracán, pero de verdad que este nos conmovió, fue fuerte por el tiempo de duración que tuvo este huracán. La recuperación en Pinar del Río apenas comienza. Mucho queda por hacer. El llamado del gobierno es a unir voluntades para resarcir daños. Fabiola López, Telesur, Pinar del Río, Cuba. El norte global, te estoy hablando de un poco más de 35 países. De unos países que suman en total escasamente el 11% de la población mundial, han emitido el 92% del exceso de emisiones que están en la atmósfera. De ese 92%, Estados Unidos emitió el 40%, Europa el 20 y tanto, y el resto de los países, lo demás, que son, qué sé yo, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Japón. El sur global, con más de 150 países, con el 90% de la población mundial aproximadamente, emitido apenas el 8% de ese exceso. Estados Unidos es uno de los países que más sufre en el continente americano las consecuencias del calentamiento global. Y paradójicamente es la segunda nación después de China que más genera contaminación. El huracán Ian, según el boletín del Centro Nacional de Huracanes. El huracán de categoría 4 ha dejado más de 1 millón de familias sin servicio eléctrico, principalmente por marejadas ciclónicas, vientos y caídas de árboles. El presidente Joe Biden se pronunció sobre los preparativos de seguridad ante su llegada. Discutimos lo que hemos hecho para prepararnos para el huracán, que incluye enviar a cientos de personal de FEMA y activar a miles de miembros de la Guardia Nacional. También desarrollé un equipo de búsqueda y rescate y los desplegué en varias agencias federales. Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió que una tormenta de esa magnitud deja consecuencias potencialmente mortales en la costa del Golfo de Florida. Una de las ciudades con mayor afectación es Naples. Allí sus autoridades declararon toque de queda de emergencia, ya que los niveles de agua han alcanzado más de 6 pies, 1,8 metros, por encima de la marea alta normal. Todos los 67 condados de la Florida fueron declarados en emergencia y 18 están bajo órdenes de evacuación. Este es el estado del país que más ha sufrido la embestida de los huracanes. Los países más afectados por el cambio climático precisamente están en nuestras zonas, en las zonas tropicales. Son los países que tienen una mayor biodiversidad y precisamente los que han sido el lugar de extracción, esas que podríamos llamar territorios de sacrificio para la economía mundial y para el gran capital, básicamente. Son países que como los nuestros, como Venezuela y Colombia, por ejemplo, tienen una relación con cordilleras, tienen una amplia variedad de ecosistemas, y esta misma variedad hace que digamos las condiciones, los cambios en las condiciones sean tan mínimos, pueden ser muy mínimos, y esos mínimos cambios hacen unas grandes afectaciones. Es una especie en peligro de extinción, que es la especie humana, por sus propios errores, por sus propios desaciertos. Lo que estamos viviendo aquí es consecuencia de todo eso. Pueden decir lo que quieran. Desafortunadamente los países menos industrializados, los más pobres, pagan las consecuencias de los países industrializados, que son los culpables del cambio climático. Nosotros estamos
acabando con las posibilidades de la vida en el planeta, por lo menos de la vida como la conocemos y más específicamente de la vida humana, puesto que estamos afectando profundamente las condiciones que han mantenido la vida durante los últimos 12.000 años en el Holoceno. Recordemos que estos últimos 12.000 años se han caracterizado por tener unas variaciones mínimas de temperatura que son precisamente la manifestación de una relación con los ecosistemas, con la salud de los ecosistemas terrestres y marinos. Este balance, digamos, ha sido el que nos ha permitido encontrar las condiciones propicias para que nuestra especie se multiplique como tal. En este momento, con lo que está sucediendo, desde por lo menos con la ruptura que se hace en la revolución industrial y posteriormente en la gran aceleración alrededor de 1950 en la posguerra con el masivo uso de los hidrocarburos y la configuración del sistema económico, digamos, capitalista a partir del excesivo consumo, estamos alterando esas condiciones, por ejemplo, en términos de lo que sería la capacidad de asimilación de la Tierra. Entonces, una de estas manifestaciones, una capacidad de asimilación que es limitada, como por ejemplo la capacidad digamos, de recibir en la atmósfera dióxido de carbono, se ha roto. Pues entonces allí vemos cómo precisamente esta manifestación es de una digamos, crisis que se manifiesta en lo climático, pero que al final pues como que golpea todas los otros niveles de vida en el planeta y allí pues es en lo que actualmente nos encontramos y su profunda relación con el consumo de combustibles fósiles. Los mayores responsables de este cambio climático son los países industrializados. Y al final son los más pobres las víctimas de los más ricos. Lamentablemente, estas no serán las últimas imágenes que mostraremos y es la cara más cruel del modelo económico que la naturaleza no puede contener. Pusimos el punto en la I.